supuestamente sabían de que era Moisés y que era Elías. Pedro, Santiago o Jacobo y Juan reconocieron a estos dos hombres sin preguntarle quiénes eran. Aquí el abuelo tuvo que preguntarle al niño, ¿tú eres el hijo de todo? Sí. Ah, bueno, yo soy tu abuelo. A esto también tenemos que observar una cosa con respecto a esto de que soy tu abuelo. Pues fíjense, en el cielo, te voy a decir una cosa, otra cosa que yo veo a través de las Escrituras es lo siguiente. A Jesús los saduceos le preguntaron esto, mira, había un hombre que tenía una mujer y este hombre se murió y entonces se casó con el otro hermano, se muere el tercer hermano y así hasta llegar hasta el número 7. Cuando llegue al cielo, ¿de quién va a ser mujer esta que tuvo a los 7 hermanos de esposo? Yo estaría aterrado con ese asunto de casarme con 7 hermanos. Yo no sé el Señor para qué dirección iba, pero estos saduceos, mejor dicho. Pero el Señor les dijo, miren, les voy a explicar una cosa. Ustedes están errando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque le preguntaron de quién iba a ser ella en la resurrección. Y Jesús les dijo, no se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué me dice esto? Que ya no va a haber la misma relación, es decir, tu esposo y tu esposa, cuando llegue al cielo, te voy a decir, oye, aquí finalmente te tengo que ver también por toda una eternidad, va a ser distinto. Sí, porque algunos van a decir, si te tengo que aguantar a ti en la eternidad, es bastante en la tierra, pero en la eternidad, y que te estén jalando la oreja en la eternidad también. Y mis hermanos, no va a haber esa relación, no va a haber esa relación. ¿Me entiendes? Ya no va a haber necesidad de que uno sea abuelo o sea tatarabuelo. Ya no hay esa relación. La mamá de Colton, Sonja, dijo esto en una entrevista. Que muchas personas encontraban sanidad y esperanza en el testimonio de su hijo. Lo peor de todo es que cuando leí la parte final del libro, decía esto, y quiero decirlo tal cual como dice, el cielo es real, cambiará su manera de pensar en cuanto a la eternidad. El libro que escribió este niño de 3 años va a cambiar tu manera de lo que es de pensar en cuanto a la eternidad. ¿Cómo podemos nosotros, basado en la historia de este niño, que cuenta historias no respaldadas por la Biblia, tener la autoridad como la palabra de Dios? Por ejemplo, dice allí en el libro que Jesús se sentó al lado de él y que le ayudó en las tareas que tenía que hacer de la escuela. Empiezo a encontrar que agregan cosas que la Escritura no da detalles al respecto, como que dice que había tantos colores que no se podía mencionar y que habían muchos animales no conocidos en la tierra que estaban allí en el cielo. A todo esto lo que le llamó la atención es un caballo que tenía pelos de colores. Sus pelos eran de colores. Ahora piensen en esto, 3 añitos. Lo primerito que me vino a la mente son esos juguetes, esos caballitos que tienen el color de todos los colores, el pelo de todos colores. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice esto. Dios advierte severamente que cualquiera que agregue a este libro las va a pasar bien mal. Describir a Dios como que tiene alas, como si fuera un ángel, cuando Dios no es un ser creado, Él es el creador. Claramente podemos ver nosotros, mis hermanos, que no es bíblico, no es bíblico. Ahora agregan en la página 149, esta es una enseñanza que está dando este pastor, y fíjense en lo que dice, voy a tomar literalmente lo que dice allí para no pasarme de revoluciones y decir algo que no es debido. Él dice, este pastor dice así: las Escrituras dicen que Jesús entregó su espíritu en la cruz. Dios Padre le dio la espalda. Yo estoy convencido que Dios Padre lo hizo porque si hubiera seguido mirando, no hubiera podido seguir observando. O sea, estaba diciendo que Dios dio la vuelta, la espalda a su hijo mientras él estaba siendo crucificado en la cruz. Nuevamente, la Biblia no dice nada al respecto.
Aparte hay algo que sí noto en la palabra del Señor, es que el sacrificio de Cristo, ¿saben qué? Fue planeado desde siempre. Apocalipsis 13 y versículo número 8 nos dice a nosotros esto, que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el punto de vista eterno de Dios, nosotros como nuestra mente es finita, es decir, el punto de eternidad, mis hermanos, lo que pasó hace 2000 años como que si estuviera presente, Dios lo ve todo desde el punto de vista eterno, lo vio a su Hijo crucificado, no le dio vuelta a la espalda. ¿Sabes qué dice? Ahora yo me quiero enfocar en lo que Dios dice con respecto en su palabra del cielo. O sea, y es tan maravilloso. Yo quisiera que pudiéramos ir a la Escritura y poder descubrir allí lo que dice verdaderamente Dios al respecto del cielo. Porque el cielo sí es real, pero no como lo describen todos estos que estamos mirando. Porque fíjate que la hermosura de este paraíso se describe en Apocalipsis 21. Es una cosa increíble. Toda la información que necesitamos con respecto al cielo está allí. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, los ángeles que están en la presencia de Dios, el libro del Apocalipsis habla de eso. Lo habla también Ezequiel. Habla de esos serafines que están gritando constantemente, santo, santo, santo es el Señor Jehová, Rey de los ejércitos. Empezamos a mirar, mis hermanos, por ejemplo, la palabra del Señor Jesucristo que dice esto: no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a prepararle el lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sabes? Hay una cosa que yo noto y sigo diciendo, vivimos en tiempos muy peligrosos, extremadamente peligrosos. ¿Por qué? Porque cada vez se escuchan más decir, el Señor me dijo esto. El Señor me dijo, como que Dios le habló audiblemente a las personas para que digan cosas. Y se ha convertido en una cosa tan popular, mis hermanos, que ya Dios nuevamente se está comunicando en una forma directa como fue en el Antiguo Testamento. Lo escuchan o tienen visiones. Y Dios es muy duro al respecto de esto. Allí en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22, dice, si empiezan a hablar una cosa que yo no he dicho, el tal profeta tiene que morir inmediatamente. Y es peligroso porque estas revelaciones nos apartan de la verdad. Visiones que nos apartan de la verdad porque no están basadas en lo que la palabra de Dios dice. Nos alejan más bien de ellas que acercarnos a ellas. Por eso estamos viviendo en tiempos extremadamente peligrosos. Lo mismo ocurre con aquellos que dicen con respecto a Samuel, que vino a hablar con el rey Saúl. Ahora, la importancia que tienen estos versos dentro de lo que vamos a ver en esta noche, tenemos que verlo dentro de su contexto. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos ahí? Bueno, es que ya que está, vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque después me van a decir, hermano, y entonces ¿qué de Saúl y esta bruja, la divina, que tenía espíritu de adivinación? Me van a preguntar con respecto a eso, y ya que está, pues entonces, ¿les parece? Vamos a matar 2 pájaros de un tiro. En primera de Samuel, capítulo 28, necesitamos ver los versos dentro de su contexto. Porque si lo sacamos fuera del contexto, entonces se arma una cosa bastante difícil de entender. En primer lugar, vean ustedes en el capítulo 28 y versículo número 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, hay una cosa que tenemos que empezar a mirar todo el pasaje con respecto a este tema de gente que se muere y vuelven de nuevo a la vida. ¿Por qué digo esto? Pues si no lo vemos todo el pasaje entero y empezamos a hacer preguntas, les voy a decir una cosa, la hermenéutica tiene que ver con preguntas que son claves para poder entender y cómo analizar un pasaje cuando es difícil de entender. Hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos. Y entonces vemos nosotros aquí, gracias hermanito,
vemos nosotros aquí, por ejemplo, que dice que Dios no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, vayan conmigo a 1 de Samuel en el capítulo número 15 y veamos del verso 20 al 29. 1 de Samuel 15 y versos 20 al 29. ¿Por qué no le responde Dios a Saúl? Porque mis hermanos ya le dio el mensaje. Y vamos a ver la diferencia del mensaje que le da ese espíritu a Saúl con respecto a lo que vemos aquí. Y les voy a explicar, vamos a ir en detalle. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mis hermanos, Dios le está dando ya a Saúl la sentencia definitiva porque iba a ser desechado. Ahora, vamos a empezar a analizar quién fue el que habló con el rey Saúl. Y nuevamente, basado en las Escrituras, por ejemplo, vamos a ir a Lucas en el capítulo 16 y versículo 25. Lucas 16 y verso 25. Quiero que me acompañen en la lectura para que puedan ver, por ejemplo, por qué es que vamos a distintos pasajes en esta noche. Y nos dice allí lo siguiente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, ¿qué dice allí? No pueden, ni de allá pasar acá. Más sencillo no puede ser. Hay un gran abismo. Ninguno puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ahora, ¿qué me dice todo esto? Volviendo nuevamente a lo que vemos allí. Empezamos a ver, mis hermanos, que es importantísimo que nosotros veamos todas las cosas a través de las Escrituras y filtremos las cosas a través de las Escrituras. Yo voy a seguir constantemente diciendo esto porque muchas personas se ven involucradas, se enredan en cosas y ¿saben qué? Pasan mal momento porque empiezan a escuchar y esto es lo que dice, parece tan real y sí, yo creo que es así y no es así porque tiene que ser visto a través de las Escrituras. Por ejemplo, les voy a leer yo un par de versículos en Levítico. En el capítulo 19, versículo 31 dice esto: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo, Jehová, su Dios, está diciendo esto. No busquen adivinos, es un mandato de Dios. Y en el capítulo número 20 y versículo 27 de ese mismo
al libro, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos.